Bueno, columna de salud como cada jueves, un jueves especial. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenos Jorge días, ¿cómo Álvarez? les va? ¿Cómo andamos? Muy feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Bueno, Muy creo que amable. le erramos los años en la profesión. Sí, son 55 los míos. No sé cuál habrá sido la información que han suministrado generalmente. La estamos producción. chequeando, La están chequeando, pero La estamos chequeando. 55 son los míos, no tengo Está ningún bien. problema. Una enorme alegría de poder saludarte. Gracias, muy amable, Te gracias. consideramos parte de la familia. Pero bueno, ya está el saludo hecho. Gracias, Y gracias, toda muy la amable. gente lo espera, Jorge, para consejos de salud. Cortito te voy a pedir porque venís a hablar de una alerta epidemiológica. El tema del ibuprofeno, que Bueno, parece... sí, a ver, para ser coherente con la verdad, nosotros hace 2 años en Saludable hicimos un programa sobre esto, sobre automedicación y el ibuprofeno. En aquel momento la alerta la había dado España, el Ministerio de Salud, diciendo que el consumo en altas dosis de este tipo de medicamentos se relacionaba en forma directa con los accidentes cerebrovasculares y los accidentes cardiovasculares. En aquel momento hicimos un programa sobre esto y ahora salta una alerta en Francia por el hecho de que también la misma medicación, un antiinflamatorio no esteroideo, en este caso el ibuprofeno y el ketoprofeno también, están relacionados con el incremento, digamos, tomado en altas dosis, ¿no es cierto? Bien. En más de 1.800 miligramos, casi 2 gramos diarios, está relacionado con un incremento de patologías infecciosas, especialmente de la vía aérea superior, o sea, otitis y todo un proceso respiratorio alto, ¿no es cierto? Seguramente que ahora vendrán la valoración de los estudios para saber cuál es el efecto de esta droga y qué es lo que produce. Acá en Argentina y en el mundo también, lo que seguramente está relacionado es la automedicación. Sí, la automedicación y la medicación indiscriminada y la venta libre de este tipo de productos, porque una cosa es que sea producto de venta libre y otra cosa es que no produzca daño y que no deba consumirse con receta médica. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces vos ves propagandas alegremente que te dice, usted le duele la espalda, le duele la rodilla, tome esto que es salvador, con esto va a saltar sin ningún tipo de problema. Son las propagandas engañosas que como no está regulado, nadie lo controla, bueno, estas son las consecuencias. Y en realidad son drogas extremadamente dañinas, son analgésicos muy potentes, generalmente están relacionados son antiinflamatorios, no son antitérmicos, si bien tienen un efecto, el efecto es potencialmente, el más importante es un efecto antiinflamatorio, por eso la principal utilidad es para los procesos reumáticos, para los dolores de espalda, los dolores de cabeza, los dolores de hueso, bueno, especialmente en los pacientes añosos, que son muy pocos los que no padecen patología osteoarticular. Entonces, el consumo indiscriminado y en altas dosis y en forma constante es lo que va a llevar a que padezcan enfermedades que ya están advertidas, patología renal, generalmente dañan el riñón estas dosis en forma constante y en altas dosis y durante mucho tiempo. Dañan el estómago, problemas del tracto gastrointestinal, cuadros como gastritis, hemorragias digestivas, interaccionan con otras drogas que a nivel renal tienen su efecto antihipertensivo. Entonces uno está tomando pastillas para la presión y consume en altas dosis en forma constante durante mucho tiempo este tipo de analgésicos y hay una interacción a nivel del riñón y hace que el efecto antihipertensivo de una droga sea mucho menor. Entonces el paciente anda con la presión alta. Esas son ya cosas históricas, conocidas y que tratamos de evitar y de explicarles a los pacientes que hoy por hoy, como cada vez se vive más, tenemos pacientes cada vez más añosos, a su vez aparecen más enfermedades y hay que recordar, por ejemplo, que el riñón a partir de los 65 años empieza a deteriorarse fisiológicamente su función. Si a eso le agregamos drogas que tienen impacto directamente en el riñón y que lo dañan mucho más, el camino a un daño renal crónico y sostenible es indefectible. Entonces, son pacientes cada vez más añosos, cada vez con más medicación, polimedicados, un promedio de 7, 8 pastillas por día mínimo. Entonces, bueno, estamos hablando de todo ese combo y la venta libre, ¿no es cierto? La venta libre que vos ves que si bien hay una ley, nadie la controla porque se venden medicamentos en cualquier lado, las mismas farmacias, un tema que es de la realidad, de la vida diaria, donde se venden estas drogas sin ningún tipo de receta, que deberían tener receta,
y se venden exactamente igual. Ahora viene la época de los antigripales y de los antibióticos mal recetados desde el mismo mostrador de la farmacia. Eso es una realidad, yo no estoy hablando mal de nadie. Uno se para en una farmacia, se queda quietito ahí y va a ver qué. Llega un paciente con un poquito congestionado, sale el antibiótico, sale el descongestivo, que tiene generalmente una mezcla de 3 o 4 drogas, que generalmente estas drogas interactúan con los medicamentos para la presión, pueden aumentar la presión, pueden producir los descongestivos también. Entonces, sin ningún tipo de pregunta o historia clínica previa y sin receta médica, se medica alegremente. Y como quienes tienen que hacer los controles no lo hacen, bueno, esto es parte de lo que se favorece, la automedicación y el daño por este tipo de drogas. Así que hay que tener cuidado, especialmente ahora. Quería meterte en este tema para que lo explicara con lo didáctico que siempre sos. ¿Qué vemos esta noche en Saludable? Mira, el productor está ahí decidiendo, no sé cuál de los programas va, sinceramente, así que... Pero vos venías a hablar de una alerta epidemiológica. Hay una alerta epidemiológica que salió de Nación, del Ministerio de Salud de la Nación. No es porque, es básicamente para que todo el sistema de salud del país, ¿sí? Esté atento en el punto de que venimos de un fin de semana extra largo, ¿sí? Hubo mucha gente viajando especialmente al norte, hubo lluvias en aquel momento, bueno, mucho calor, mucha circulación de vector, mosquitos y de virus. Entonces, a la vuelta a casa, el hecho de que enfermedades virales como el dengue, el zika, el chikungunya, ¿no es cierto?, y toda la familia, todos estos síndromes febriles agudos, inespecíficos o desconocidos, que la gente que haya estado viajando allá, haya estado viajando por aquellos lares y que aparezca con un cuadro febril agudo importante, tener en cuenta que en este momento hay alta prevalencia de circulación del virus y de enfermedades como el dengue, especialmente en el NEA, en el NOA, Rosario, Santa Fe y en Buenos Aires. Entonces, la gente que haya andado por esas provincias tiene que saber que si tiene un cuadro con fiebre, no automedicarse, sino consultar para hacer el diagnóstico adecuado y no automedicarse y perpetuar ese proceso o enmascararlo y después es más difícil el diagnóstico para llegar a una terapéutica adecuada. Yo ahora estoy viajando nuevamente el 10 de mayo nuevamente al norte, voy a estar 2 semanas allá y ya nos han avisado de allá. Cuando yo estuve la última vez ya habíamos visto pacientes con dengue. En este momento en Santa Victoria había 80 pacientes con diagnóstico sospechoso de dengue y de los cuales confirmados quedaron 14. O sea que la enfermedad está, lo que hay que tomar es las medidas preventivas, por eso está alerta para el sistema de salud, que los médicos y las guardias estén atentos a estos cuadros febriles, donde hay que investigar muy bien de dónde ha venido o dónde han dado esta gente, si han sido turistas de estas zonas que hemos nombrado, especialmente el norte del país, y a partir de ahí la valoración clínica adecuada en el momento para saber si ese paciente entra en el diagnóstico de sospecha o no, para gatillar las vacunas. Y la provincia recibe en pocas horas una gran cantidad de gente por las festividades del Cristo de la Quebrada Renca. Exactamente. Así que bueno, es más que todo esto, estar atento a esto, simplemente es prevención, simplemente es consultar temprano, simplemente es que todo esté como en general siempre está, todos atentos y el sistema de salud adecuadamente informado a los fines de hacer un rápido diagnóstico de sospecho, aunque sea hasta que tengan los estudios definitivos para saber si está dentro de lo confirmado o de lo descartado dentro de otros síntomas febriles. Seguramente la próxima semana, que creo que hay pocos días laborables, seguramente te visitaremos en el consultorio para una nota orientativa para la semana, esa donde llega un montón de gente y se comparte el mismo ambiente, sobre todo acá lo más cercano que es Villa La Quebrada y en el ámbito local. En este momento bueno, está fresco, ha estado lloviendo, las medidas siempre de prevención en el domicilio, en el peridomicilio, dar vuelta a todos los cacharros que contengan agua y todas esas cosas es siempre importante, cambiar el agua de los floreros, todo lo que sea reservorio de agua en cosas pequeñas, tirar todo, poner agua fresca, todas esas cosas, eso siempre es importante y eso depende de nosotros. Así que esa es la parte que nosotros como comunidad tenemos que hacer. Bien, pase Pacheco, pase. Hoy es el cumpleaños de Jorgito Álvarez, la producción le ha preparado el hombre araña una torta saludable
Mira, Impresionante. no sé si la llamera del hermano o del hermano. Sí. Ahí está. Qué grande, qué Ahí tiene. espectáculo. Qué Yo me producción. imagino que ya sé cuál es uno de los deseos. Bueno, Que Independiente vuelva a ser grande, seguro. no sé. Ya es más grande que River de entrada, así que de entrada es más grande que River. El otro lo sabe usted cuál es el deseo. Bueno, sí, Muchas pero se lo voy a decir gracias, después de que muchas gracias. pídalo usted, porque me va a bloquear un deseo. Sí. Bueno, No, no. Jorgito, Gracias, muchas gracias. este es nuestro humilde aporte para este cumpleaños. Gracias. Gracias por lo buen tipo. No, por favor, un placer. Por lo buen tipo y todas las manos que nos das. No, por favor, un Enorme placer. agradecimiento. Un Así placer. que se lo Muchas lleva y gracias, para los muchas pacientes. Atiende hoy, ¿no? A la tarde tengo. Bueno, para la tarde. llegará la tarde. Hoy está ideal para un té con. Para un té con Totalmente, torta. vamos a ¿Ah? repartir un chocolate, cafecito. Feliz cumpleaños, que lo pase Gracias, lindo. gracias, muy amable. Saludos a Nosotros todos. tenemos que hacer la pausa, regresamos en un par de minutitos.